Empecemos. Nuestro segundo tema se denomina Ley de Administración y Control Gubernamentales. ¿Ya? Y podríamos decir con total certeza hoy que la Constitución Política del Estado, en su artículo 232, nos dice que algunos principios que debe regirse la administración pública es el tema de legalidad. Entonces, recuerden nuestra primera lámina, en nuestro primer tema, decíamos que el poder está en el pueblo y que este delega, el mandante, delega un mandato a un mandatario, a un servidor, y que el poder estaba limitado por la ley. Entonces hay un principio de legalidad. 2. Fíjense que como principios de la administración pública en nuestra Constitución está el tema de eficiencia, el tema de responsabilidad, el tema de transparencia y el tema de resultados. Obviamente todos los demás elementos tienen plena validez y vigencia, pero he remarcado estos porque los vamos a leer ahora en la ley 1178. También decirles que en la ley marco de autonomías y descentralización, la ley 031, en su disposición transitoria, 12ª, dice que queda plenamente vigente las disposiciones legales de la ley 1178 y sus decretos reglamentarios, que es el objeto de nuestro curso este semestre, ¿ya? Entonces, primero decirles que lo que estamos hablando tiene que ver con un marco constitucional, ¿ya? Y tiene un asidero plenamente legal, la ley está plenamente vigente, por si acaso existan algunas dudas al respecto. ¿Qué es la ley 1178? ¿Ya? La ley 1178 es una norma, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Y que responde al modelo de gestión pública por resultados. Ya hemos visto que ante la crisis del Estado surge la nueva gestión pública y como parte de la nueva gestión pública surge la gestión por resultados, la generación del valor público, ¿no ven? ¿Y cuáles son los principios, los mandatos que tiene esta ley? Nos dice que la administración pública deberá manejarse con eficacia, con eficiencia y transparencia. Fíjense, esto se hizo el año 1990, la Constitución es del 2009 y hay plena coincidencia en estos elementos, eficacia, eficiencia, transparencia. ¿Ya? Y también dice que busca la ley que todo servidor público asuma plena responsabilidad. Entonces, estas 4 palabras que estamos señalando, vamos a ver que están en el artículo primero, han leído el artículo primero de la ley, que tiene que ver con las finalidades de la ley. A mí me gusta decir que la ley es una moneda de 2 caras. Una de las caras, ¿sí?, es el deber ser, los sistemas de administración y control gubernamental, es decir, la obligación que tenemos de hacer POAs, de hacer presupuestos, de hacer contrataciones, del manejo de los recursos mediante la tesorería, la contabilidad, el deber ser. ¿Ya? Esa es una cara de la medalla y es la más importante, en mi opinión, dentro de la ley. La otra cara de la medalla, de la moneda, es la responsabilidad por la función pública, la sanción si no presupuesté, la sanción si no compré bien, la sanción, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Qué busca la ley? La ley busca con la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la responsabilidad de la administración pública, la satisfacción de las necesidades, ¿ya? Y satisfecha las necesidades, el fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento del desarrollo económico-social, ¿ya? Entonces, la ley es un medio, no es un fin, ¿ya? El objeto es la generación de un buen gobierno, el objeto es fiscalizar adecuadamente, el objeto es reducir la corrupción, pero todo esto está conllevada a un bienestar de la sociedad, a una democracia fortalecida y a un desarrollo social. Fíjense que si los temas de corrupción se acrecentaran, se agrandaran, se demostraran, la democracia hoy en cuestión estaría muy débil y muy frágil y hasta se rompería. ¿Por qué? Porque se está demostrando que no hay transparencia, que hay corrupción, y por lo tanto no hay un Estado al servicio del pueblo, y entonces el pueblo reacciona y quiebra todo este tema democrático.
¿Qué tan importante? Entonces, la eficacia, la eficiencia para el bienestar, para la democracia y para el desarrollo. ¿Ya? Características de la ley. ¿Ya? La ley tiene cuatro grandes características que son fundamentales. Primero es una ley marco. ¿Ya? La ley es bien cortita, ustedes del 1 al 16 se han leído la mitad de la ley, se han leído las finalidades, el ámbito de aplicación y se han leído en el artículo 6 el sistema de programación de operaciones, el 7 el sistema de organización administrativa, el 8 el sistema de presupuesto y así sucesivamente. ¿Ya? Es muy cortita. ¿Por qué? Porque solo fija principios. No hace un desarrollo, no establece procedimientos, no dice cómo contratar, no dice nada, establece los principios. Luego, estos principios se van a desarrollar en normas básicas, ¿ya? Y las instituciones en normas específicas. Ahorita vamos a ver un esquema. Luego, la ley es una ley especial. Cuando se trata de gestión, la ley 1178 es de aplicación preferente. Una otra característica sumamente interesante tiene que ver con la ley de carácter instrumental. Es decir, esta es una ley que no define política. Es decir, esta ley no dice el 10% tiene que darse a salud. No dice. Ni dice el 5% para educación. No dice. Esta ley dice el gobierno, el Estado, las instituciones públicas tienen que formular planes, programas y un presupuesto concordante al plan y al programa. ¿Qué debe ser el contenido de ese plan o programa? No, esa ya es una decisión política. Entonces, habrá gobiernos que dirán, en salud damos el 10, otros dirán damos el 20, otros dirán damos el 5. Pero todos tendrán que tener presupuesto. Eso dice la ley. Por eso es instrumental. ¿Ya? Entonces, cuando se la quiera calificar que es de esto, de lo otro, del imperialismo, de la derecha, de no sé qué, es algo que no tiene criterio, no tiene fundamento. Y una de las grandes características, que en verdad es la tarea que les he pedido, y no sé si lo habrán logrado, lo veré cuando revise sus trabajos, los comentaré el día lunes, y yo, que alcance el tiempo, les mostraré qué entiendo yo por el enfoque sistémico. Me interesa que vean la interrelación de los sistemas. Entonces, mi presentación hoy va a estar orientada a ver qué es cada sistema y la interrelación con los demás sistemas, ¿ya? El enfoque sistémico. ¿Ya? Entonces, estas son las características de la ley. Y aquí está una visión de la ley marco. El órgano legislativo ha definido los principios, lo que ustedes han leído, del 1 al 16. Y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hoy llamado así, y la Contraloría General del Estado han establecido las normas y reglamentos básicos. Vamos a ver que el Ministerio de Economía es órgano rector de 7 de los 8 sistemas y la Contraloría es órgano rector del sistema de control gubernamental. Pero algo súper interesante, y es que las instituciones, las MAEs de cada entidad, son responsables de elaborar los reglamentos específicos. ¿Ya? Entonces tenemos los principios, tenemos las normas básicas y tenemos los reglamentos específicos. En el blog, y vamos a ver en el curso virtual, tenemos modelos tenemos todas las normas básicas, y copiénselas, guárdenselas, y tenemos modelos de reglamentos específicos. ¿No? Ok. Este es un ejemplo muy general todavía de lo que entiendo que es la ley como un conjunto de sistemas. Vamos a ver, ahora que expliquemos, que el eje, el pilar de todo esto es el sistema de programación de operaciones. El sistema de programación de operaciones va a definir las características del sistema de organización administrativa. Y el sistema de programación de operaciones, que es la programación de productos en términos físicos, va a ser quien va a determinar cómo va a ser el presupuesto. El presupuesto es el hermano gemelo del sistema de programación de operaciones. ¿Ya? Y es a partir de la programación de operaciones, el presupuesto y la organización y el trípode, que luego vamos a poder desarrollar el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios
La tesorería va a ser una ejecución del sistema de presupuesto y todo el sistema de tesorería, el sistema de presupuesto, la contratación de personal, el pago de salarios, el tema de bienes, se tiene que contabilizar. ¿Ya? Y todos los procesos que hagamos aquí son sujetos de control interno, previo. Luego, todos estos son sujetos de una auditoría interna, control interno posterior. Y la Contraloría tiene un control sobre toda la entidad. ¿Ya? Entonces, todo esto que les he dicho muy rápido, lo vamos a ver con calmita en las siguientes láminas. La ley es una ley de 4 páginas. Yo les mostraré más tarde. Tengo aquí en mi biblioteca el original de la ley. ¿Ya? Yo trabajaba en el proyecto SAFCO desde el año 89. La ley se aprobó en el 90. Y bueno, tuvimos la suerte de estar en el proceso que todo del desarrollo, su aprobación, su modificación del proyecto, su implementación, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver en la primera parte, en el primer capítulo, artículo primero, que habla de las finalidades. El artículo segundo habla de los sistemas. El artículo el artículo 3 habla del ámbito de aplicación, el 3, el 4 y el 5. El 6 habla de los sistemas, del 6 al 16. Y luego tenemos los artículos 20, 21, 22, que hablan de los órganos rectores, ¿ya? Luego vemos el tema de responsabilidades por la función pública, los 4 tipos de responsabilidades, el funcionamiento de la Contraloría y lo que sería la jurisdicción coactiva fiscal. Nosotros vamos a revisar en el curso todos los componentes de la ley. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de esta ley? Esta ley lo que va a hacer es ordenar y organizar la administración pública. Y en este ordenar y organizar la administración pública va a definir que va a haber órganos rectores, órganos de la administración central, que sean los que definan cómo van a funcionar los sistemas, cuáles sus características, cuáles sus alcances. Y estos órganos son el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ya? O llamado así, que es el responsable de 7 sistemas. El sistema de programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto, personal, bienes y servicios, tesorería y crédito público y contabilidad integrada. Y la Contraloría General del Estado va a ser responsable, va a ser el órgano rector del control gubernamental. Estos sistemas, ahorita lo vamos a ver, estos sistemas yo le llamo de microgestión. ¿Qué quiere decir de microgestión? Son de gestión institucional. O sea, la programación de operaciones, el software, el presupuesto, tienen que hacerse en las entidades, microgestión. ¿Ya? Pero hay un instrumento de macrogestión, quiere decir de la gestión del Estado en su conjunto. Ese es el Sistema de Planificación Integral del Estado, ¿ya? El SPIE. Y que está a cargo del Ministerio de Planificación para el Desarrollo. ¿Qué hacen estos órganos rectores? Estos órganos rectores lo que hacen son las normas y reglamentos básicos. Fijan los plazos para que se implementen estas normas. Y revisan los reglamentos específicos que hacen las entidades. Pero ojo, cuidado, escúchenme bien. Aquí dice la palabra compatibilizar. Quiere decir, voy a revisar el contenido del reglamento específico sobre presupuesto de la UMSA y voy a ver que no esté en contradicción con la norma básica de presupuesto nacional. ¿Ya? Pero ojo, no aprueba, compatibiliza. Quien aprueba, si revisamos otra vez la lámina anterior, fíjense, quien aprueba es la MAE de la entidad, no el órgano rector. ¿Ya? Entonces, la ley nos define estos órganos rectores, estas responsabilidades, ¿ya? Y nos define que las entidades, las MAEs de las entidades, las máximas autoridades ejecutivas, los artículos 7, 20 y 27, son responsables de la implantación de los sistemas. Entonces, no sé si nuestro actual rector, creo que es de odontología o
de farmacia, no estoy seguro. No importa que no sea del área, pero él como MAE, hoy, por ejemplo, es responsable de la elaboración del POE presupuesto 2021. Es responsable, ¿ya? Y las autoridades serán responsables de los resultados de su entidad. La idea es que estas autoridades, que ahora pueden hacer sus propios reglamentos específicos, no se escuden, no se excusen, ¿sí?, de sus resultados en normas superiores. Es decir, no, mi presupuesto lo he hecho así porque el Ministerio de Economía me ha dicho. No te ha dicho. El Ministerio de Economía te ha dado una directriz, te ha dado unos techos presupuestarios y tú has definido los productos que vas a hacer y los resultados que esperas lograr, ¿ya? Entonces, fíjense, la ley expresa este enfoque gerencial, este enfoque de resultados y responsabiliza a las MAES por este resultado. Ok, empecemos a revisar el artículo primero. Artículo primero de la ley, inciso A. ¿Ya? Dice, la ley 1178 regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con el sistema de planificación integral del Estado. Perdón, paréntesis. De repente alguien está leyendo la ley y va a encontrar que no dice eso. Efectivamente, este artículo ha sido modificado por la ley 777. Esta ley es el sistema de planificación integral del Estado. Entonces, por ejemplo, antes decía, y su relación con el sistema de planificación nacional e inversión pública. No, entonces hoy, porque hay una nueva ley y hay otra denominación, se habla de su relación con el sistema de planificación integral del Estado. Ojo, la nueva ley modificada, ajustada, la tienen en el blog. ¿Ya? La tienen en el blog. Dice, inciso A, programar, organizar, ejecutar y controlar. Y con seguridad que muchos de ustedes dijeron, porque es correcto, pero esto yo lo conozco, claro, esto se llama proceso administrativo, ¿sí? Por cierto. Entonces, la ley reconoce, acepta, toma como base el proceso administrativo de planificar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar. Y entonces le va a dar un detalle, un toque público y dirá, va a programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. ¿Para qué? Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos. Para la verdadera gestión, para la ejecución de estas políticas, para prestar estos servicios, ¿no ve? ¿Cómo tendremos que hacerlo? Con eficacia y con eficiencia. Entonces, primer principio de la ley, eficacia, eficiencia. ¿Qué es la eficacia? Es la comparación de los resultados contra los objetivos. ¿Qué es la eficiencia? Es la comparación de dos niveles de productividad. ¿Qué es productividad? La relación producto-insumo, producto-costo o producto-tiempo. Entonces, la eficiencia es comparar la productividad real contra la productividad planificada. Tranquilos, no se preocupen. En el tema de sistema de programación de operaciones, revisaremos, ejemplificaremos esto. Entonces, hemos visto el inciso A. Ahora veamos el inciso B. El inciso B es muy interesante porque la ley nos habla de algo que es fundamental hoy, en el siglo XXI, para el funcionamiento de las entidades, la información. ¿Ya? Entonces nos dice la ley, inciso B, que es finalidad de la ley que las entidades públicas puedan disponer de información útil, oportuna, confiable, asegurando la razonabilidad de los estados financieros, por ejemplo. Y no solo los estados financieros, sino el conjunto de las informaciones. Nosotros los administradores, que nos diferenciamos de los economistas, de los auditores, ¿no? Sabemos que es fundamental la información para la toma de decisiones. Sin información no se pueden tomar decisiones. Entre la gestión, la dirección de las entidades públicas necesita la información para tomar decisiones.
Nosotros los administradores sabemos que sin información no es posible controlar, ¿ya? Y desde el punto de vista de la gestión pública, que este es un tema súper interesante, nosotros, gestores públicos, estamos obligados a transparentar las acciones y los resultados de las entidades públicas. Y para eso necesitamos información que pongamos a disposición de la sociedad. Hay una palabra en inglés que es accountability, y no tiene una traducción específica. Accountability más o menos se debería traducir como la responsabilidad que tiene el funcionario público de rendir cuenta a la sociedad. ¡Wow! O sea, todo eso es accountability, sí, todo eso es, ¿ya? Hemos encontrado una palabra más o menos aproximada y le llamamos transparencia. Inciso C. Dice lograr que todo servidor público. Entonces, yo no quisiera que pasara como la última cena del Señor, ¿no ve? Y que dice, alguien me traicionará. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? No, no. Aquí la palabra es todo servidor público. Entonces, no pregunten yo, no, todo servidor público. Sin distinción de jerarquía. No, pero yo soy el presidente, todo servidor público, sin distinción de jerarquía. Pero yo soy el ministro, todo servidor público, sin distinción de jerarquía. Es que yo soy el decano, yo soy el rector, yo soy el concejal, yo soy el alcalde, todo servidor público. Nosotros los bolivianos somos medios chistosos, ¿no? Presentan su renuncia y dicen, pero es irrevocable. No, renuncia es renuncia. No tiene que ser irrevocable, no, renuncia es renuncia, listo. Aquí todo servidor público es todo servidor público. La palabra todo es concreta. ¿No? Y las otras dos palabras dicen que todo servidor público debe asumir plena responsabilidad por sus actos. ¿De qué actos estamos hablando? Las acciones que realizo cuando soy funcionario público. Yo en este momento, yo voy a rendir cuentas, yo debo rendir cuentas de los horarios, del material, del contenido, etc. Pero claro, el licenciado Aguirre me dirá, Freddy, creo que gestión pública estás enseñando cosas que no corresponden. No, fíjate el programa establece eso, este es el contenido y es lo que estamos avanzando y este es el texto base y etcétera, etcétera. Asumo plena responsabilidad. ¿De qué? Las autoridades, porque tienen esa capacidad, responderán de los objetivos a los que se destinan los recursos. Las autoridades responderán de los resultados de este uso de recursos, ¿ya? Y los servidores públicos serán responsables de las funciones, las tareas de su cargo, ¿no ve? Yo respondo por mi materia, yo no respondo por el manejo de la carrera, no, pues no es no estoy en ese cargo. Inciso D. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos. Lamentablemente, digo yo, lamentablemente, la prensa en su momento, por el año 90, calificó que la aprobación de la ley 1178 como una ley anticorrupción, ¿ya? Entonces el Estado está creando una ley contra la corrupción. No es verdad. La ley, en su inciso D, nos dice que la idea es crear una capacidad administrativa. ¿Cómo creo capacidad administrativa? Mediante la implementación de los sistemas de administración y control interno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago que una autoridad del sector público no maneje discrecionalmente los recursos? Ah, para eso le pongo un sistema de presupuesto, con partidas presupuestarias, con software. Y entonces cuando yo digo, por favor, yo quiero que me compren comida y no sé qué, le dirán, disculpe, señor director, no tenemos la partida 311 alimentos y bebidas para personas, o no están para esta unidad. Y no lo tenemos. Es decir, quisiéramos hacerle caso, pero el presupuesto determina que no hay tal.
Entonces, esta capacidad administrativa, se dan cuenta, estoy tomando un ejemplo así muy sencillo, está tratando de impedir, de limitar, obviamente, quien es arbitrario y quien quiera va a incumplir la norma y va a hacer actos de corrupción, seguro. Pero es esta capacidad administrativa que busca, este conjunto de sistemas, este conjunto de elementos, que busca limitar aquello. Entonces, si bien no es una ley anticorrupción, podríamos decir que esta capacidad administrativa, una de las finalidades de la capacidad administrativa, es para que la corrupción no se concrete. En resumen, entonces, finalidades de la ley: eficacia y eficiencia, información útil y oportuna, plena responsabilidad y capacidad administrativa, ¿no? Entonces, esas son las finalidades de la ley. Artículo primero. ¿Ya? Artículo segundo. ¿Qué sistemas plantea la ley? La ley plantea 3 grupos de sistemas. Sistemas para programar y organizar, sistemas para ejecutar, sistemas para controlar. Y los primeros, el primer grupo de sistemas está conformado por 3: el sistema de programación de operaciones, organización administrativa y presupuesto. Yo les pido, por favor, que empiecen a manejar el lenguaje que manejan los de la administración pública. Abreviaciones: el SPO, sistema de programación de operaciones; el SOA, sistema de organización administrativa; el SP, sistema de presupuesto. Para ejecutar, el SAP, sistema de administración de personal; el SAPS, sistema de administración de bienes y servicios; el STC, sistema de tesorería y crédito público; el SCI, sistema de contabilidad integrada; y el sistema de control gubernamental, que está conformado por 2: el control interno y el control externo. Y a su vez, el control interno se subdivide en control interno previo, control interno posterior. El control externo siempre y solo es posterior. No hay control externo previo. Hemos visto artículo primero y artículo segundo. Veamos artículo tercero. Ámbito de aplicación. ¿Quiénes deben cumplir la ley? ¿Ya? El artículo tercero dice todas las entidades del sector público. Así decía la ley originalmente. ¿Ya? Y además aclaraba, se entiende por sector público los ministerios, las prefecturas, los municipios, las entidades descentralizadas de la seguridad social, y empezaba a detallar. Nos quedamos con todas las entidades del sector público. Lo que fue grave, esto es la herencia del anterior gobierno, por eso el anterior gobierno de verdad hizo barbaridades, es que estableció que la ley 1178 no se aplica en empresas públicas. ¡Wow! Y ojo, el 40, el 50% de los recursos del Estado lo ejecutan las empresas públicas. Entonces, sus sistemas de compras han sido manejados bajo sus propios criterios, o sea, temas bien complicados. Pero bueno, ahorita no analicemos eso. Todas las entidades públicas, excepto la ley de empresas públicas. Hoy hay un decreto de la presidenta Yáñez que obliga a que las contrataciones se hagan bajo el decreto 181, del que estaban exceptuadas las empresas públicas, por ejemplo. ¿Ya? Artículo 4. También deben cumplir la ley las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial y electoral. ¿Por qué las unidades administrativas? Porque cuando el órgano legislativo quiera construir un palacio de justicia, por ejemplo, ¿no? Quiera ampliar las oficinas del órgano legislativo, todo eso que está detrás del palacio legislativo hoy, lo tiene que hacer bajo las normas de la ley 1178. ¿Ya? O yo, órgano judicial, quiero comprar vehículos para los jueces o el Tribunal Constitucional, puede hacerlo, pero tiene que aplicar el sistema de presupuesto, el sistema de bienes y servicios, tiene que estar registrado en el sistema de contabilidad, etc. ¿Ya? Entonces, ojo, no se va a meter la ley con que si se hacen buenas leyes o malas leyes, no, eso es otro ámbito.
o tampoco se va a meter sobre si la administración de justicia es eficaz, es eficiente. No, ese es otro campo. Esta es una ley de administración y por lo tanto va a normar los temas administrativos de también los distintos órganos. En la ley no habla del órgano electoral, porque este órgano electoral recién ha sido incorporado en la Constitución del 2009. Y este es otro tema súper interesante, ¿ya? Toda persona que reciba recursos del Estado, ¿ya?, se beneficie de subsidios, subvención, ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, también es responsable de rendir cuentas al Estado. Bueno, dirán, bueno, ¿quiénes serán? Por ejemplo, los becarios de la UPS, los de beca comedor. Por ejemplo, los ayudantes. A los ayudantes no se les paga sueldo, se les paga beca. ¿Ya? Entonces, estas personas que están recibiendo recursos del Estado deberían rendir cuentas. Algún rato, por ejemplo, personas que se han prestado y que se les está dando un diferimiento de pago, se están beneficiando de ventajas, de exenciones. Se podría hacer procesos, claro. Entonces, a veces no leemos, no es que a veces, permanentemente no leemos y no entendemos. O sea, nadie puede decir ignorar la ley. ¿Ya? Es obligatorio este cumplimiento. En conclusión, la ley se aplica tanto a entidades públicas como al sector privado que recibe recursos del Estado o las otras características que hemos mencionado. Empecemos a revisar entonces lo que ustedes han leído y lo que tenían que hacer. Artículo 6, Ley 1178, y fíjense al lado en la parte superior, también dice 777, que quiere decir que ha sido modificado este artículo por la ley 777. Y luego, en la propia ley hay una mejor definición de este sistema. Esta definición no es completa. Luego les muestro dónde no es completa. Dice aquí que el sistema de programación de operaciones traducirá los planes estratégicos de cada entidad. Los planes estratégicos de cada entidad se llaman PEIs, Plan Estratégico Institucional, PEI. Traducirá los PEIs concordantes con los planes del Sistema de Planificación Integral del Estado. Vamos a ver en el próximo tema que como planes del Estado tenemos, por ejemplo, el Plan General de Desarrollo Económico y Social, el Plan de Desarrollo Económico y Social, ¿ya? Son planes de mediano plazo y son planes generales. Entonces, los POAs, los programas de operaciones, tienen que traducirse en tareas concretas, en procedimientos concretos, en recursos a utilizar, en definición de cuándo y dónde hacer las cosas, ¿sí?, de estos planes estratégicos institucionales y estos planes estratégicos nacionales, ¿ya? Ahorita les muestro una lámina que va a aclarar esto. La programación de operaciones, la definición de operaciones, ahorita vamos a definir qué es una operación, dice, deben ser dos tipos de operaciones, funcionamiento e inversión. Antes, en la anterior norma, hablaba de funcionamiento, inversión y preinversión, ¿ya? Entonces, ¿qué es el sistema de programación de operaciones? Lo definimos ahora en láminas, ¿ya? Y ya no texto. Dice, el sistema de programación de operaciones debe definir, escúcheme bien, acciones de corto plazo. Entonces, este recuadro es el sistema de programación de operaciones, ¿ya? Que deben ser concordantes, ¿sí?, con el sistema de planificación integral del Estado, SPIE, ¿no? Deben ser concordantes con las acciones estratégicas, los PIs y los planes estratégicos nacionales. Entonces, el sistema de programación de operaciones define acciones de corto plazo, qué voy a hacer y los resultados de lo que voy a hacer. Hemos visto en el anterior tema que una cosa es insumo, otra cosa es proceso, otra cosa es producto y otra cosa es resultado. ¿Recuerdan? La cadena de valor.
Entonces, el programa de operaciones va a definir resultados y para lograr estos resultados va a definir productos. Y para producir estos productos, productos igual operaciones, va a definir los recursos humanos que se necesita para producir estos productos y generar estos resultados, va a determinar los recursos materiales para hacer estos productos y generar los resultados, y va a determinar los servicios, la tecnología, ¿sí?, que necesita para producir los productos y generar los resultados. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el propósito del sistema de programación de operaciones? Definir los productos, los bienes, los servicios, la infraestructura que voy a producir. Podríamos, por lo tanto, definir de esta manera el sistema de programación de operaciones. Es la planificación de la producción pública, que permita el logro de los resultados de corto plazo concordante con las metas estratégicas de mediano y largo plazo. ¿Ya? Entonces, este es el eje, esta es la base. ¿Recuerdan cuando les mostraba la integración de los sistemas? Este es el sustento y de este se van a derivar muchas de las características de los siguientes sistemas. ¿Ya? Hemos visto artículo sexto. Ahora veamos artículo sexto y veamos, aclaremos un poquito qué son estas operaciones. No las operaciones de funcionamiento, qué son las operaciones de inversión. Las operaciones de funcionamiento son las relativas a la producción de bienes y servicios. Cuando yo produzco servicios de salud, de educación, de seguridad, de aseo urbano, hago la autorización de construcción, por ejemplo, se llaman operaciones de funcionamiento. Todos los bienes y servicios que se producen se llaman de funcionamiento. Aquí le llamo operaciones de inversión a los bienes de capital. Por ejemplo, a las construcciones de infraestructura, de caminos, de escuelas, de oficinas, de fábricas. Y también le llamo operaciones de inversión a los estudios para la inversión. Es decir, el estudio geológico para la construcción de un hospital, por ejemplo, ¿no? También se le llamará operación de inversión. ¿Ya? Hay una norma que luego no es propósito de nuestro tema, pero simplemente para que se vayan adentrando, lo veremos posteriormente. Tenemos el sistema de programación de operaciones que tiene dos subsistemas. El subsistema de elaboración de programas y el subsistema de ejecución, de seguimiento y evaluación de la ejecución de los programas. Artículo 7. Fíjense, aquí tenemos la primera relación. Dice, el sistema de organización administrativa se definirá y ajustará en función del programa de operaciones. Ah, buen tema. Ya he definido qué quiero producir. ¿Ve? He definido qué vamos a producir, qué resultados queremos lograr. ¿Ya? Y entonces ahora voy a definir quiénes van a hacer esta tarea. Voy a definir la estructura organizativa. Entonces, la función del sistema de organización administrativa es definir la estructura organizativa. ¿Ya? Y dice en el artículo 7, en el último párrafo, pero yo lo he subido, dice, es responsabilidad de los organismos públicos, ¿sí?, definir la estructura relativa a la producción de los bienes y prestación de servicios. Toda entidad, dice, se organizará internamente en función de sus objetivos y su naturaleza. Este es un tema importantísimo, que lamentablemente nuestros legisladores, nuestros presidentes no saben. Y mediante decreto, dicen, mediante decreto, esta es la estructura. No. A esa entidad dele una misión y dele unos resultados. Y la entidad, conforme al artículo 7, deberá hacer una estructura en función de sus objetivos. Deberá estar en función de su programa de operaciones. Entonces, esto nos da la pauta de que las organizaciones son flexibles y son dinámicas y van cambiando según cambian los programas de operaciones. ¿Ya? En la universidad se está hablando, no sé qué tanto se logrará, pero por ejemplo, esto de la pandemia ha empezado a repensar
si efectivamente la estructura que se tiene está respondiendo a los objetivos y naturaleza de la entidad. Nuestra entidad es una entidad de desarrollo de conocimientos, investigación, de formación de profesionales, las carreras, las facultades, ¿no ve? Y de interacción social. Pero bueno, creo que tenemos N cosas y ahora se está revisando si cumplen o no con la naturaleza de la entidad. Me parece bien. Principios del SOA. Se deben evitar, principios macro, se deben evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones en entidades y por lo tanto deberán fusionarse, adecuarse, suprimirse entidades que cumplan la misma función. Por ejemplo, tenemos el TAM, Transportes Aéreos Militares, y tenemos BOA, ¿no? Y también es transporte aéreo. ¿Estamos duplicando? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Hay intereses militares, sí, pero estos intereses militares estarán por encima de los intereses del país. Creo que no. ¿Será atribución y competencia de los militares tener empresas que lucre? Creo que no. Su función, su tarea es defensa, bueno, etc. Entonces, fíjense, a partir de esto podemos hacer varios análisis del Estado como tal, ¿no? Dice que se debe centralizar la formulación de políticas y se debe descentralizar y desconcentrar la ejecución. Muy buen tema, muy buen tema. ¿Ya? Entonces, aquí implícitamente está el tema autonómico, por ejemplo. ¿Ya? Y fíjense, en el año 1990 se tenía muy claro que había que descentralizar esto. Ahora, fíjense esto, por favor. Entonces, relaciones. Lo que me interesa son relaciones, chicos. Sistema de programación de operaciones. Define las acciones de corto plazo y resultados. Para el logro de estas acciones de corto plazo y resultados, tengo que producir, ¿no? Bienes, servicios, infraestructura. Para producir esto, voy a definir una estructura organizacional que esté relacionada a estos resultados y a estos productos. Entonces hay una relación SPO-SOA. ¿Ya? Y hay una norma que define que hay 3 procesos: análisis, diseño, implantación, que lo veremos cuando veamos el tema SOA. Artículo octavo. ¿Ya? En los 2 primeros párrafos nos dice cómo está conformado un presupuesto y en el segundo párrafo nos habla nuevamente de la relación SPO, ahora SP, presupuestos. ¿Qué dice el artículo octavo? El presupuesto se conformará del conjunto de recursos, fuentes de recursos. Entonces, el sistema de presupuesto en función de las políticas gubernamentales, hoy tenemos una política contractiva de algunas cosas y expansiva en otras cosas, va a definir las fuentes de recursos. Y estos recursos que defina, ¿ya? Va a asignar ¿a qué? A los requerimientos de la programación de operaciones. Recuerden que decíamos en el sistema de programación de operaciones, el sistema de programación de operaciones que define bienes, servicios e infraestructura, definirá también el sistema de programación de operaciones, los recursos humanos, los recursos materiales, los servicios y tecnología que necesita para producir estos bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, el sistema de presupuesto ahora nos va a definir, va a asignar los gastos a los requerimientos de la programación de operaciones. Principios, muy importante, principios de presupuesto. El presupuesto es una ley, ¿ya? Hay la ley de aprobación del presupuesto, cada año le llaman la ley financiera, no es el mejor término, pero bueno. En presupuesto, y de acuerdo a la ley 1178, los límites que establece un presupuesto para cada partida, supóngase salarios, partida 117, se debe gastar 100,000, solo, únicamente, se puede gastar 100,000 y hasta 100,000 y ni un centavo más. Por eso hablamos de los límites legales. ¿Qué pasa si se gasta más allá del límite? Se llama malversación de fondos y tiene cárcel. ¿Qué pasa si gasto en un propósito del que no estaba presupuestado? Supóngase
que estaba presupuestado para vehículos y ahora estoy comprando respiradores. ¿Se necesita comprar respiradores? Sí, seguro que se necesita, pero no los puedo comprar porque tengo para vehículos. ¿Qué tengo que hacer? Modificación presupuestaria. Y si no he hecho eso, por muy necesarios que son estos respiradores, se llama malversación de fondos. Entonces, el tema presupuesto es clave en la gestión pública en Bolivia. ¿Ya? Es la limitación de la gestión pública en Bolivia. En el caso de las empresas, y este es un tema interesante, en el caso de las empresas, la ley dice que el presupuesto es indicativo. ¿Y por qué el presupuesto es indicativo? Porque la empresa debe ser generadora de todos sus ingresos y las empresas deberían funcionar básicamente y únicamente con sus ingresos. Y la inversión debería ser con sus ingresos, etcétera, etcétera. Supongamos que para el presupuesto, en el presupuesto de Entel, para el año 2020, se presupuestó como ingresos a 100 millones de dólares y como gastos 100 millones de dólares, porque el presupuesto siempre tiene que estar equilibrado. Pero yo supongo que a estas alturas Entel ha captado más de 100 millones. ¿Por qué? Por el uso intensivo que hoy se está haciendo de la comunicación, del Internet, etcétera, etcétera. Yo presumo, ¿ya? ¿Le podremos limitar su ingreso? No, pues que siga captando más. ¿Y le podremos limitar su gasto? No, es que fíjense, tenemos que ampliar el ancho de banda, tenemos que poner más antenas repetidoras porque hay una demanda de, claro. Entonces, estas entidades que se financian por la venta de sus bienes y servicios, el presupuesto es indicativo, no limitativo. Sin embargo, por si acaso, el presupuesto también de estas entidades está dentro de la ley de aprobación del presupuesto y hay un control sobre esto, ¿no? Por la gran cantidad de dinero que maneja. Entonces, desde el punto de vista gráfico, nuevamente, digo, el sistema de programación de operaciones define los productos, las operaciones, y define los recursos humanos, materiales, servicios y tecnológicos. Estos recursos los convertiremos por su costo, o sea, en términos de dinero, se convertirá en el presupuesto de gastos. Entonces está la relación POA-presupuesto. POA-presupuesto. ¿Ya? Hay una norma y hay unos principios presupuestarios, un principio de equilibrio, el presupuesto siempre tiene que estar equilibrado, pero también fíjense, el principio de flexibilidad, el presupuesto se puede modificar, pero eso lo vamos a ver en detalle en el sistema de presupuesto. Tenemos 3 subsistemas en presupuesto, formulación, ejecución y evaluación y seguimiento. También lo veremos en el tema del sistema de presupuesto. Me interesa que conozcan qué es cada sistema y cómo se relaciona cada sistema con los demás sistemas. Artículo 9. Sistema de administración de personal. ¿Ya? El sistema de administración de personal tiene una primera frase que es fabulosa, que es interesantísima. Dice, el sistema de administración de personal, su propósito es procurar la eficiencia en la función pública. Esta debería ser la filosofía de la administración de personal. Deberíamos contratar a la mejor gente, deberíamos promover a la mejor gente, deberíamos pagar más a la mejor gente y deberíamos retirar a la gente que no es eficiente. Entonces, la eficiencia, recuerden que hemos visto el modelo burocrático, recuerden, y dentro del modelo burocrático había una palabra, la meritocracia. ¿Okay? Ese debería ser el eje, la base de todo esto. ¿Okay? A ver, dice, artículo 9, dice que el sistema de administración de personal determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios. Por favor, abran sus micrófonos. ¿Quién me dice cómo se determina los puestos de trabajo efectivamente necesarios? ¿Quién me dice cómo se determinan los puestos? ¿Sí? Adelante. El sistema de programación de operaciones de la oficina. Exactamente, exactamente. Acabamos de ver que el sistema de programación de operaciones define los recursos humanos para la producción de aquello.
Y entonces, aquí nuevamente, encontramos que hay una relación en la cantidad de personal que tiene que ver con los requerimientos del sistema de programación de operaciones. ¿Ya? Implícitamente, si yo sé que voy a producir, debo saber qué tipo de personal requiero. Y entonces el sistema de administración de personal, en función del tipo de producción que yo voy a hacer, de bien servicio, determinaré los requisitos, los perfiles, ¿no ve? De conocimientos, de habilidades, de destrezas de las personas para luego hacer lo que se llama el reclutamiento y la selección de personal. ¿No ve? Ok. Dice que el sistema de evaluación de personal debe hacer un régimen de evaluación y de retribución. ¿Tendrá alguna relación la retribución con algún otro sistema? ¿El tema salarial tendrá que ver con algún otro sistema? ¿En el sistema de presupuesto? En el sistema de presupuesto. Entonces, eso, el sistema de presupuesto nos está definiendo las partidas presupuestarias para pagar salarios, por ejemplo, que tendrá que tener una relación con esta categorización que haremos de del personal, ¿no ve? Y tendrá el sistema de admisión de personal, tiene relación con el sistema de presupuesto, que tiene relación con el sistema de programas de operaciones. Hay que desarrollar capacidades, eso se llama capacitación, ¿no ve? Y fíjense, por favor, dice el artículo 9 que se establecen procedimientos para el retiro de los servidores públicos. ¿Cuándo y cómo los retiraré? Por ejemplo, esto lo veremos cuando veamos el tema personal. Cuando hay dos evaluaciones, llamémosle negativas, ¿ya? De desempeño del trabajo, es sujeto del retiro. ¿Dónde está eso? En la norma básica del sistema de administración de personal, ¿ya? Y también está en el estatuto del funcionario público, ¿ya? Entonces, no es verdad que la ley plantee la inamovilidad funcionaria, ¿no? Sigue siendo la misma lógica, eficacia, eficiencia, ¿ya? Si eres eficaz y eficiente, esa es la garantía para que tu trabajo sea permanente. Ahora, otra vez, relaciones entre los sistemas. Fíjense, en el POA hemos definido los resultados y los productos. En el presupuesto hemos definido los recursos financieros. Con base en el POA y el presupuesto, haré la administración de recursos humanos. Estos recursos humanos serán el insumo en el SOA, en estas unidades que ahorita son cuadritas, entrarán este personal para hacer la producción de los bienes, servicios e infraestructura. Ah, wow. Ya tengo relaciones de 4 sistemas. El sistema de administración de personal tiene 5 subsistemas, no los vamos a ver, se llama dotación de puestos, evaluación de desempeño, movilidad funcionaria, capacitación y registro. Lo veremos cuando veamos el sistema de administración de personal. Ok. Sistema de administración de bienes y servicios. ¿Ya? El sistema de administración de bienes y servicios es uno de los temas que hoy hay diplomados sobre esto. Necesitamos 200 horas para entender, comprender y manejar plenamente este sistema. Es trascendental, es fundamental. Es el sistema mediante el cual el Estado, las entidades públicas se dotan de bienes, de servicios para su funcionamiento, para la producción de sus bienes y servicios. Mucha de la producción de los bienes y servicios, ojo, no las hace directamente la entidad pública, sino contrata a alguien que las haga. Ejemplo, no es la ABC la que construye los caminos, es la ABC la que contrata a empresas constructoras para que construyan los caminos. No es el Ministerio de Salud el que construye por sí misma los hospitales, ¿no? Son las empresas constructoras, etc. Entonces, ¿cómo hace para esta dotación de infraestructura o de equipamiento mediante el sistema de administración de bienes y servicios? Este sistema tiene 3 subsistemas, ¿ya? Estos 3 subsistemas son, dice su primera frase, consta de contratar, manejar y disponer. Sabrá el subsistema de contratación, subsistema de manejo y subsistema de disposición, ¿ya? Interrelación con los demás sistemas. Interrelación con los demás sistemas.
Para contratar se tiene que tener disponibilidad de fondos a comprometer. Quiere decir, se tiene que tener presupuesto. Y como habíamos visto que hay relación entre POA y presupuesto, el presupuesto es el plan financiero del plan de producción, entonces voy a contratar solo aquello que está en el POA y en el presupuesto. Ah, interrelación. ¿Ya? Principios. Tienen que ser personas, instancias diferentes las que soliciten, autoricen, contraten y usen. Lo pondré como ejemplo. Yo, Freddy Aliendre, solicito un computador. Yo, Freddy Aliendre, me autorizo. Sí, Freddy, ¿qué necesitas? Ya, Freddy, compra. Y yo, Freddy, soy el que compro. Y para variar, yo, Freddy, soy el que uso. Esto no puede ser, porque estamos rompiendo todo sistema de control interno. Entonces, la norma nos dice, tiene que estar muy claro entre diferenciar quién hace estas cosas y responsabilizar quién hace estas cosas. Entonces, yo solicitaré y posterior al proceso yo usaré, porque yo solicité. Pero otra instancia será la que autoriza y otra instancia será la que lleva a cabo el proceso en sí de la contratación. Por lo tanto, dice la norma, dice la ley, que se debe identificar, se deben primero simplificar los trámites y se deben identificar los responsables de la decisión de la contratación. Recuérdense que hasta hoy tenemos todavía todo un lío sobre la fallida compra de esos respiradores y presumo yo que el ministro, que no conoce la norma, él es un médico, que sé yo, pues firmó y autorizó que sí se compraron. No, a ver, pero él no hizo ni la negociación ni la cotización, pero claro, él era el ministro, pues firmó y lo responsabilizan, y es correcto que esté responsabilizado. ¿Ya? Eso debería enseñar a todos que si uno es MAE, no solo es para figurar, sino es para responder, como decía el artículo primero, inciso C, plena responsabilidad por el manejo de los recursos. Aun cuando parezca extraño, chicos, hay una infinidad de compras que ha hecho el Estado y que no se utilizan para nada. Les voy a dar un ejemplo. En Uyuni, quienes conocen Uyuni, al aproximarse a Uyuni, hay algo que brilla, ¿ya? Y cuando se acercan, van a encontrar que son tres silos, unas estructuras metálicas de muchos metros de altura, que fueron construidos durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, 1990, ¿ya? 90, 91, 92, que nunca recibieron un grano de nada. Seguramente la compra fue correcta, fue legal, se licitó, se compró. Hasta puedo decir que el precio es el correcto, es decir, no hay sobreprecio y nada por el estilo. Cuestan como $3 millones, una cosa así. Pero fíjense, posiblemente, porque esos hilos, recuérdese que había un tránsito por ferrocarril a Uyuni y a Chile, y posiblemente las exportaciones, importaciones de granos pasaban por tener silos ahí, pero nunca se han utilizado. O el gobierno de Hugo Banzer Suárez construyó la planta de Carachipampa el año 1974, y el gobierno de Evo Morales puso en funcionamiento y lo quemó el horno, ¿ya? O sea, se compró, se construyó y no se usó. Ojo, el bien o servicio que se adquiera tiene que estar en el marco del programa de operaciones para su uso en el marco del programa de operaciones en la gestión, ¿ya? Pero bueno, o sea, nuestro país es un país es macondo, es algo así surrealista, es kafkiano. Segundo elemento, decíamos que hay el subsistema de manejo, ¿ya? Y como parte del manejo está el tema de mantenimiento. Son de las cosas que no hacemos en el sector público. Tanto el mantenimiento preventivo, obviamente el correctivo, pero además tomar medidas de salvaguarda.
Por ejemplo, seguros, ¿ya? Los vehículos deberían tener seguros, los edificios deberían tener seguros, los equipos deberían tener seguros, ¿ya? De distintas características. No lo hacemos, pero dice la ley. Y también tenemos para la disposición, fíjense el tercer sistema, que es posible dar baja o venta oportuna, dice oportuna, de bienes de las entidades públicas. Y yo digo, ¿por qué no hacemos un relevamiento de los computadores que tenemos en la universidad y todo lo que sea I3 para abajo lo regalemos o lo vendamos, etcétera? Y compremos tecnología acorde a lo que se necesita. Entonces, este sistema tiene estos tres subsistemas: contratación, manejo y disposición. Y cuando se habla de contratación, hay distintas modalidades de contratación, lo veremos en el tema SAPS, distintos temas de manejo de almacenes, de activos fijos muebles, inmuebles, y disposiciones temporales o definitivas. Pero eso lo veremos cuando analicemos el decreto 181. Interrelación de los sistemas. Interrelación de los sistemas. Entonces, en el POA definimos los productos, los resultados; en el presupuesto, los recursos financieros. En base al POA y presupuesto, se comprarán recursos materiales, servicios, tecnología, que dotaremos a las organizaciones, a las unidades organizativas, para la producción de los bienes, servicios e infraestructura. Entonces, otra vez, tenemos esta interrelación de los sistemas, ¿ya? Sistema de tesorería. El sistema de tesorería es el sistema que maneja, dice, los ingresos, los financiamientos. Primer tema. Entonces, la tesorería la podríamos definir como la ejecución del presupuesto. El presupuesto es un plan financiero. O sea, esto es lo que pienso recaudar y esto es lo que pienso gastar. Pero la tesorería es la que efectivamente recauda y es la que efectivamente paga. Y entonces, la tesorería moderna, ¿ya? No es un cajero, es mucho más que algo, lo vamos a ver cuando veamos tesorería. Tiene que hacer la programación. Me comprometo a enseñarles en Excel a hacer programas financieros, ¿ya? ¿Me hacen acuerdo, por favor? Y vamos a ver cómo se hacen estos programas financieros para buscar liquidez, tener liquidez permanente, ¿ya? ¿Y qué pasa si las demandas son elevadas, como hoy, por el tema salud y los bonos, ¿no ve? Y los recursos no alcanzan? Deuda. La deuda es el elemento adicional a los recursos para poder cubrir los gastos que se han planteado. Ya, hoy más que nunca el tema deuda es un tema clave en el país y en el mundo, ¿ya? Hay dos normas sobre tesorería y sobre crédito público, y aquí tenemos un gráfico bien bonito, bien bonito. La programación de operaciones define los productos, las operaciones. El presupuesto está en función del programa de operaciones, define los recursos financieros. La tesorería es la que recauda los recursos y va a gastar ¿en qué? Va a gastar en recursos humanos, salarios, va a gastar en recursos materiales y servicios. Estos recursos humanos, estos recursos materiales van a dotarse a las distintas unidades, equipos para la producción de bienes, servicios y infraestructura. Veamos entonces el tema de contabilidad integrada. Esta es una de las grandes innovaciones que hizo el país. Fue el primer país en el mundo que implementó un sistema de contabilidad integrada, ¿ya? Hubo un apoyo interesantísimo de los organismos internacionales. ¿Por qué llamamos contabilidad integrada? Porque en verdad son tres tipos de contabilidades: la contabilidad presupuestaria, la contabilidad financiera y la contabilidad patrimonial. ¿Ya? Vamos a ver ahorita un grafiquito de cómo estas tres contabilidades, son tres tipos de contabilidad, se unen en una sola. ¿Qué estamos buscando con este sistema de contabilidad? Tener información, conocer el destino y la fuente de los recursos monetarios. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene? ¿Y dónde se va? ¿En qué se gasta? ¿No ve? Pero fíjense, la ley es muy ambiciosa, no lo hemos logrado hacer. Dice, no solo deberíamos tener datos financieros,
sino también este sistema debería contar con datos no financieros. Chicos, a veces es mucho más importante los datos no financieros que los financieros. Por ejemplo, ¿cuál fue la recaudación de matrícula en la UNSA? ¿Qué digo? A ver, 400.000 bolivianos. 400.000 bolivianos, sí. Bueno, ¿y cuánto es su presupuesto de la OMSA? 200 millones, o sea, 400.000 en 200 millones es nada. ¿No? Pero si dijera, ¿cuántos alumnos tiene la OMSA? Tiene 75.432. Ah, fíjense que es más interesante. Entonces, el dato no financiero muchas veces es más interesante que el dato financiero. ¿Ya? Cada tipo de entidad, dice, tendrá que tener un sistema contable específico acorde a las características de esto. Es decir, los gobiernos municipales que se meten con salud, educación, desarrollo económico es una cosa, y la OMSA es otra. La OMSA son salarios, son infraestructura y punto, no tiene que ver con... Entonces, deberán adecuarse a aquello. Y aquí viene otro tema, súper interesante. Dice, la contabilidad integrada deberá identificar cuando sea relevante el costo de las acciones del Estado y debe medir los resultados obtenidos. Pregunta, chicos, a ver, habiliten su micrófono. ¿Quiénes, qué tipo de entidades son las que tienen que establecer costo? A ver, les digo quién, por ejemplo, no sabe costo. La universidad no tiene la menor idea de cuál es el costo de formar un profesional. La carrera de administración de empresas no tiene la menor idea de cuánto cuesta formar un administrador. Costo. Costo de mano de obra directa, costo de mano de obra indirecta, servicios, insumos, depreciación de equipo y maquinaria, alquiler, etcétera. No tenemos la menor idea. ¿Ya? Claro, algún día debería interesarnos. Yo creo que ya no más, porque el próximo año está durísimo, va a estar durísimo. Chicos, chicas, ¿qué entidades tienen que establecer costo y para qué necesitarían el costo? Las empresas públicas, las ¿Por qué las, empresas por qué las para, empresas públicas? porque ellas se financian solas y en base a su producción, ¿no? Al servicio o producto que ofrecen. Las empresas públicas sí, porque en base a los costos debería fijar precio. Fíjese, chicos, su matrícula de 27 bolivianos que está confirmada para el año no tiene nada que ver con el costo de su educación. O sea, es un chiste, pues, o sea, es nada. ¿Sabían ustedes que la rectora Rescala estableció matrícula cero? ¿Sabían? ¿Y saben quién se ha opuesto a la matrícula cero? La full. Porque en verdad los 27 bolivianos se dividen entre la full y los centros de estudiantes. Cuando Rescala dijo matrícula cero, los estudiantes dijeron, nuestra conquista, lo logramos, matrícula cero. Y luego le dije, ¿y ahora con qué va a funcionar? Ah, no sé, pues es cero. No, que cobraremos nomás. Entonces, bueno, fíjense, las entidades públicas, las empresas públicas deben establecer costos, los costos de producción de la generación de un bien, por ejemplo, el gas, la energía eléctrica, ¿no ve? Para partir de estos costos definir precios y habrá distintas políticas. Precios que busquen cubrir el costo, precios que subvencionarán en alguna medida el costo o precios que generarán utilidades porque serán sus precios mayores a sus costos, ¿no? Ok. Entonces, este es un sistema integrado. Fíjense, un sistema integrado, estamos en un recuadro amarillo y tenemos los tres sistemas de contabilidad. La contabilidad presupuestaria, que nos va a dar, nos va a emitir los estados de ejecución presupuestaria. Entonces, la salida de este sistema es esto. Tenemos la contabilidad patrimonial, la contabilidad que conocemos, activo, pasivo, patrimonio, ¿no ve? Esta contabilidad nos va a permitir
tener información del balance general, estado de resultados, estado de evolución patrimonial, etc. Y tenemos la contabilidad financiera, el manejo de caja, que nos mostrará el flujo de caja. ¿Por qué se llama integrado? Porque las transacciones entran una sola vez al sistema, ¿ya? Y fíjense estas flechitas, les vamos a llamar relacionadores, ¿ya? Ponte un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Supóngase que esto es español, supóngase que esto es inglés y supóngase que esto es aymara. Yo digo casa, casa. Lo traduzco esto al inglés y digo house. Lo traduzco esto al aymara y digo uta. ¿No ve? ¿Estoy hablando de lo mismo? Sí. ¿En lenguajes diferentes? Sí. Entonces hay un lenguaje presupuestario, las partidas presupuestarias, etc. Aquí manejo lo que es contabilidad, ¿no ve? Lo que es activo, pasivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. Y aquí estoy hablando de dinero que ingresa y dinero que sale, ¿no ve? De flujo financiero. Pero los tres son lo mismo, sí. Pero ya no hago tres contabilidades, sino es el sistema mediante estos relacionadores que, por ejemplo, la partida 117.00 sueldos la va a convertir en la 5.1.1.1.1 costos de salarios de personas. Y esto lo va a convertir en un gasto de salida de dinero. Aquí hay una segunda entrada, yo les he dicho, hay una sola entrada, por eso se llama integrado. Es que hay algunas transacciones que son únicamente de carácter patrimonial. Por ejemplo, depreciación. Depreciación no entra en presupuesto, sino depreciación directamente entra aquí y se queda aquí y afecta a esto, ¿ya? Lo vamos a ver, si están dispuestos y conocen contabilidad, les voy a enseñar contabilidad integrada, hacer ejercicio de contabilidad integrada. Fíjense, aquí ya tenemos un gráfico más bello. Tenemos el sistema de programación de operaciones que define productos, resultados, que estos mismos productos se convierten en presupuestos de recursos y gastos, y que se van a concretizar mediante el sistema de tesorería, la captación del recurso y el uso el gasto de estos recursos. Se van a gastar en recursos humanos, en bienes y servicios que se van a proveer a las unidades organizativas para la producción de bienes y servicios. Todos estos sistemas van a proveer de información, estas flechitas, a este sistema de contabilidad integrada. El sistema de contabilidad integrada manejará la información financiera y no financiera absolutamente de todas las unidades y todos los sistemas. ¿Cuál es la finalidad del control? Nosotros los administradores somos propositivos, nos diferenciamos de verdad y no es mala onda, pero nos diferenciamos de los auditores, por ejemplo. Nosotros entendemos el control como feedback, como retroalimentación, y esta retroalimentación la controlamos para mejorar. Entre el artículo 13 de la ley dice que es objetivo del sistema de control mejorar la eficiencia, la captación y el uso de los recursos públicos. Yo he repetido porque ahí tiene punto y coma. Mejorar los procedimientos para la ejecución, para que los ejecutivos rindan cuenta. Mejorar la capacidad administrativa para identificar el manejo inadecuado de los recursos. Mejorar. Objetivo de control, mejorar. ¿Cómo está conformado? El artículo 13 nos dice que el control se divide en control interno, que se divide en control interno previo y posterior, y el control posterior. ¿Qué debería hacer el control? Tanto el interno como el externo. Deberá procurar la eficiencia de los sistemas de administración y deberá evaluar el resultado de la gestión. Si efectivamente hemos logrado esos resultados que los hemos planteado, ¿dónde? En la programación de operaciones. ¿No? Y este es un cuadrito resumen precioso del sistema de control gubernamental. Entonces, el control gubernamental se divide en el control interno y el control interno se divide en el control interno previo y posterior. ¿Quiénes hacen el control interno previo? Todas las unidades, todas las personas por donde pasa una operación, por donde pasa un procedimiento. Muy sencillito. Ustedes van a sacar un certificado de notas, lo va a elaborar la unidad de Cardex,
lo hará un cardista, lo revisará el jefe de Cardex y firmado y sellado lo pasará al director. El director verificará que tiene los sellos, entrará a su computador y verificará que la nota corresponde al alumno que lo ha solicitado. Todos estos controles, el control del jefe de Cardex, el control de el director de carrera, se llaman control interno previo. El control interno previo se hace para verificar la legalidad, la conveniencia y la oportunidad de la operación. Cuando decimos de la legalidad, estamos diciendo que queremos verificar que la nota efectivamente corresponde a los registros que se tienen, por ejemplo, ¿no ve? ¿Quién hace el control interno posterior? El control interno posterior hacen los jefes. ¿Respecto de qué? De las órdenes dadas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, se establece que al momento tenemos que tener un registro completo de todo el tema de retiro y adición de materias. Y controlar, pues, entrégueme. No, pero no. Eso tenía que terminar ayer y entrégueme. Control. En cualquier manual de descripción de cargos, decimos que los ejecutivos, directores planifican, organizan, dirigen y controlan. ¿No? ¿Quién también hace el control? Las unidades de auditoría interna. Las unidades de auditoría interna hacen 3 tipos de auditoría, ¿ya? La auditoría SAICO, que es la auditoría a los sistemas de administración y control, las auditorías de los registros financieros, ¿ya? Y las auditorías operativas, la más importante, porque esta tiene que ver con ver los productos generados y los resultados obtenidos, la auditoría a las operaciones, ¿ya? Luego tenemos el control externo, que se desarrolla mediante, la ley dice, la auditoría gubernamental. Quien realiza la auditoría gubernamental normalmente es la Contraloría General, ¿ya? Y también, chicos, escúchenme bien, también hay empresas privadas, empresas auditoras que están registradas en la Contraloría y que están autorizadas a hacer este control externo gubernamental. Hace 4 tipos de auditorías, a diferencia de las 3 que mencionábamos en auditoría interna. Igual, las auditorías SAICO, para evaluar los sistemas de administración y control, es decir, verificar cómo está el sistema de personal, verificar cómo está el sistema de organización, verificar cómo están todos los sistemas que hemos mencionado. Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables. Eso es una auditoría a los estados financieros, que siempre debe ser externa, no lo hacen la auditoría interna. Dictaminar, de los registros contables y dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros, siempre debe ser externo. Y las auditorías operativas, evaluar las operaciones, ¿ya? Y por último, yo creo que no se ve muy bien, pero esta era su tarea. Lean del artículo 1 al 16, este es del 6 al 16, defina qué es cada sistema y defina la interrelación de los sistemas. Entonces, yo esto lo hago normalmente con tarjetas. He intentado aquí en mi casa hacer con tarjetas y, bueno, no logré el efecto que quería. Todo esto se debe alinear, fíjense, alinear. Tiene que tener coherencia. ¿De dónde partimos? Aquí está mal la letra, debería decir SP, Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE. ¿Ya? Aquí arreglar. El Sistema de Planificación Integral del Estado es un sistema de macrogestión. En este sistema de macrogestión se define el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que nos da la visión de país. Tenemos los planes de desarrollo económico, que nos establece pilares de desarrollo, metas, resultados de mediano y largo plazo, y acciones estratégicas, ¿ya? Esto lo definen en el Ministerio de Planificación, ¿ya? Con base en esto, las entidades tienen que hacer sus PIs, sus planes estratégicos institucionales. Tienen una misión, tienen una visión, y sus objetivos estratégicos institucionales serán parte de estas acciones estratégicas del Estado. Es decir, el Estado cumple sus tareas mediante las instituciones, ¿ya? Entonces, si aquí digo lucha contra la pobreza, está bien, pero será las entidades que correspondan, que tienen que ver con
temas de salud, educación, ingresos, que en su PI establecerán unos objetivos contra la lucha contra la pobreza. Entonces son las entidades las que concretan esto. Con base al PI, estamos leyendo el artículo 6, ¿no ve? El sistema de programación de operaciones concretará el PI, decíamos eso, ¿no ve? En el marco de los planes nacionales, ¿no? ¿Qué va a definir? Acciones de corto plazo, resultados, operaciones, productos, recursos materiales, humanos, servicios y tecnológicos. Definirá tiempo, lugar y responsables. Cuándo, dónde y quién va a hacer. Esta es la base de toda la gestión. Artículo 7. Con base en el sistema de programación de operaciones se definirá la estructura organizativa. ¿Ya? Y con base en el sistema de programación de operaciones se va a prever los recursos y se va a asignar los gastos que requiere este programa de operaciones. Este programa de operaciones requiere recursos humanos, requiere recursos materiales. El sistema de presupuesto, mediante el sistema de tesorería, va a recaudar los recursos y va a gastar los recursos. ¿En qué va a gastar? Va a gastar en personal, va a hacer la provisión, desarrollo y distribución del personal, y va a gastar en la contratación, manejo de los bienes. Este personal y estos bienes van a ingresar a estas unidades organizativas y mediante el sistema operativo, mediante el sistema de producción, produciré bienes, servicios, normas e infraestructura. Todos estos sistemas proveerán de información para tener el sistema de contabilidad integrada. Este sistema de contabilidad integrada dotará de información para que... Y abajo, no sé si logran ver, tenemos el control interno, que es el control que se realizará sobre el funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas. Y tendremos un control interno previo y tendremos un control interno posterior. Y me falta aquí graficar. Tenemos un sistema de control externo que es sobre todo los sistemas. Esa será su tarea.